con este estudio de esta guardia que se llama El ateísmo y el cristianismo, parte número 2. Y pues si se acordarán, estamos hablando de de qué manera nosotros podemos contribuir a que las personas pues conozcan mejor los mensajes que menciona en conjunto toda la Biblia, y cuando a veces no los explicamos bien, podemos nosotros precisamente provocar que las personas pues no se sientan un poco defraudadas, ¿no? O bastante defraudadas. Entonces miren, en el estudio del domingo comentábamos, y creo que también no sé si lo vimos en línea, pero el domingo sobre todo platicábamos de, bueno, ahorita ya le agregué hasta 8 ideas que son, les mencionaba yo en el estudio de en línea sobre ideas clave, directas o interpretativas, aunque en realidad todas pueden dar pie a diferente interpretación. Pero aquí en esta primera parte estoy exponiendo estas 8 ideas que ahorita me gustaría escuchar la opinión de todos. Me parece en mi observación que al menos en esta congregación son las ideas en las que creo que estaríamos todos de acuerdo. Son ideas que veo que podemos decir que coincidimos todos y que las entendemos del mismo modo, y es las que hemos venido estudiando el domingo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la número 1, que comentábamos el domingo, que creo que estamos todos de acuerdo en que creemos que existe un solo Dios Padre de todos, es decir, que existe un solo Dios, el creador de todas las cosas, ¿sí? Dios que es el creador de todo, de ángeles, del universo, de dimensiones, del planeta Tierra, el Padre de Jesucristo. O sea, existe uno solo que es el que a quien le podemos dar la autoría de todas las cosas, ¿sí? Y le podemos llamar así como Dios Padre, Padre en el sentido de que todos provenimos de Él, llámese ángeles, universo, planetas, estrellas, dimensiones, todo lo que ustedes quieran, Jesucristo mismo, todo proviene de Él. Y aquí yo les ponía 4 textos, pero no son los únicos, obviamente, hay muchos otros textos. Entonces, pregunto ahora sí, como quien dice, a la asamblea, a todos los hermanos que estamos aquí reunidos, ¿qué opinan? ¿Sí podríamos decir que estamos todos de acuerdo, que esa idea coincidimos todos? Sí. Sí. Muy bien, esa es una idea que creo que, y obviamente mis hermanos, ustedes podrían agregarle más textos. Yo aquí puse Génesis 1:1, Génesis 2 del 1 al 4, Hechos 17 del 24 al 26 y Primera de Crónicas 29 del 11 al 13. Pero indudablemente ustedes, mis hermanos, podrían en esta sola idea agregarle todavía más textos, que aquí la idea es cuando platicaría yo, acuérdense que todo este ejercicio me lo estoy imaginando si hablara yo con un ateo o con una persona que se dice que no cree en Dios. Entonces mi ejercicio es de decirle, mira, estas son las ideas que expresa en conjunto la Biblia entre el Nuevo y el Viejo Testamento. Es importante tratar de encontrar textos en ambos segmentos de la Biblia, porque ese es el ejercicio, decirle, mira, tú puedes decidir si quieres creer o no en esto, esa es una total decisión que tú puedes tomar, pero al menos yo te estoy explicando lo que la Biblia dice, como les comentaba el domingo. A veces en las películas, pues se nos presentan luego cosas que, pues, reflejan a Dios de una manera o de otra, y no necesariamente son cosas que están en la Biblia escritas, ¿no? Son ya, pues ahora sí que, pues, se les imaginan de muchas maneras, ¿no? Entonces esa es esta idea. Luego, vamos a la que sigue, que también comentamos en el estudio el domingo. El nombre de a quien llamamos Dios Padre está compuesto de 4 letras, consonantes. Aquí, pues en el hebreo, recordamos, mis hermanos, que en la lengua hebrea
se escriben las consonantes, pero no se escriben las vocales. Entonces, las letras en nuestro alfabeto sería la Y, el H, W, H, y ahí les puse, por ejemplo, en hebreo, acuérdense que el hebreo se lee de derecha a izquierda, entonces es Yud, Hei, Wab y Hei, así es como viene como lo pronunciaríamos el nombre de las letras, ¿no? Con nuestro alfabeto. Y obviamente hay grupos cristianos que mencionan Yahvé y hay otros grupos que dicen Jehová. Les comentaba el domingo, a mí en lo particular no me molesta ni me incomoda que las personas le quieran como quieren, ¿no? Pero hay algo interesante que es el sobrenombre de Todopoderoso, ¿sí? Aquí puse precisamente algunos textos donde nos habla de que esa es una característica del nombre de Dios, que es el Todopoderoso. También es muy interesante ver que siempre se refiere a él mismo como yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sí? Entonces aquí pusimos también ejemplos como Génesis 17 del 1 al 2, Génesis 28 del 12 al 13, Éxodo 3 del 14 al 15, Apocalipsis 4 del 8 al 9. Pero también yo les diré a mis hermanos que ustedes pueden tener más textos todavía, en donde siempre se haga referencia a pues lo que sería el nombre de Dios, y ver cómo siempre se acompaña de estos adjetivos, ¿no? El Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y pues ahora sí que a decisión de cada quien, si gusta mencionar la frase como Jehová o si quiere decir como Yahvé. Sería interesante después hacer, tal vez en otro estudio, el origen de por qué a veces algunos gustan decir Yahvé y por qué a algunos nos gusta decir Jehová, que también debe tener un origen, debe tener una explicación, pero al menos tal y como está pues lo más digamos objetivo posible, pues en la Biblia se repite siempre esos adjetivos, ¿no? El Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, yo soy el que soy, y ese es el nombre de Dios, Padre. Hasta aquí podríamos decir que estamos todos como coincidimos, ¿no? Creo yo, me parece, ¿no? Nunca he escuchado así que en la congregación se mencione de otra manera. Bueno, vamos con la siguiente idea. Sí. Número 3. El único mediador entre Dios y el hombre es Jesús de Nazaret. Y pues aquí en esta idea lo que se plantea es que precisamente solamente Jesucristo es quien realmente viene a salvar a la humanidad. Es el mensajero que manda directamente Dios. Sabemos que existen profetas, sabemos que están también después los apóstoles, por supuesto, pero indudablemente el que es el mediador, el que vino a realizar el acto de sacrificio es Jesucristo. Y aquí, por ejemplo, les pongo estos textos, que también hay más, pero aquí nada más estoy poniendo 4, ¿no? Como primera de Timoteo 2, del 3 al 6, Juan 3, del 12 al 17, Juan 8, 42, y Hechos 17 del 30 al 31, pero vuelvo a insistir, debe de haber más textos. Sería importante, mis hermanos, que ustedes tengan toda su conjunto de textos que confirman esta idea, ¿no? Por eso nosotros apoyamos en la idea de que siempre nos dirigimos a Dios en el nombre de Jesucristo. No lo hacemos en el nombre de Pablo, no lo hacemos en el nombre de Pedro, no lo hacemos en el nombre de María, no lo hacemos en el nombre de Moisés, no lo hacemos en el nombre de Abraham, sino siempre te diriges a Dios en el nombre de Jesucristo. Porque de acuerdo a, estos nada más son 4 textos, pero hay más textos donde se reafirma esa idea de que Jesucristo dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, esa creo que también es una idea que en nuestra congregación pues la explicamos, ¿no? Ya creo que así es como la
enseñamos que Él es el mediador entre la humanidad y Dios. Adelante, Raquel. Mi hermano, hace poquito leí, creo que en Mateo, con respecto a esto de la oración, que dice ahí que la oración, bueno, ay, no, soy malísima para recordar muy bien, pero dice que es la oración esa de Padre nuestro que estás en los cielos, y todo eso, y me causó así la duda, porque nosotros normalmente pues, no como tú lo estás mencionando. Entonces, pues no sé, ahí sí me causó así como que duda, ¿no? De, ¿está bien hacerlo de las dos formas o...? Claro, fíjate, de hecho, ahorita qué bueno que lo mencionas, Raquel, porque eso es algo que iba a mencionar hasta el final de ahorita en mi guardia, pero ahorita ya te me adelantaste. Aunque estas ideas ahorita las estoy presentando, que como estamos comentando en la congregación, así las estamos enseñando y estamos como que de acuerdo todos en la congregación que así las enseñamos, pero eso no significa que fuera de nosotros, en otros grupos cristianos, en este caso también el catolicismo forma parte del cristianismo, sí existen algunas variantes de pensamiento, y ahí, por ejemplo, tú me acabas de dar un ejemplo de ello. Algunos opinan que cuando Jesucristo dijo, deben orar a Dios así, y Él hace lo que normalmente la gente llama el Padre Nuestro, porque en ninguna parte Jesucristo dijo, voy a decirles una oración que se llama Padre Nuestro. Simplemente nosotros, las personas, así le hemos puesto ese sobrenombre a ese capítulo, ¿no? Pero Jesús nunca dijo, con ustedes ahí les va el Padre Nuestro, como si fuera una canción. No, pues nunca dijo así, simplemente cuando vayan a orar, oren de esta manera. Y entonces Jesús empieza a hacer esta oración, y algunos creen que se debe decir exactamente como la dice Jesús, como por ejemplo en el catolicismo romano. Entonces ellos te dicen, es más, hasta yo lo sé porque lo he escuchado, ¿no? Te dicen, repite 5 Padres Nuestros o 8 Padres Nuestros, y tienes que repetirlos igual, ¿sí? Obviamente aquí, eso lo discutiríamos en la siguiente parte de mi guardia, pero al menos aquí nosotros en la congregación consideramos que, aunque aquí la idea, Jesucristo es el único mediador, por lo tanto, tú te puedes dirigir a Dios a través de Jesucristo y no hay problema, ¿sí? Nosotros, obviamente aquí me estoy saliendo un poquito del tema, en esa parte donde Jesús explica cómo orar, consideramos que lo que está diciendo es una orientación de cómo puedes ordenar las ideas, pero no está dando una orden de que las repitas exactamente como Él dice. Y obviamente hay más textos que, en mi opinión, creo que confirman esa idea de que tú puedes orar, no rezar. ¿Qué sería la diferencia? Si no me equivoco, en definición, el rezo es que repites exactamente lo que está escrito, y la oración sale libre de lo que tú quieres decir. Si tú haces una oración, tú vas a decir lo que tú quieras de acuerdo a tu pensamiento y no va a ser igual a la mía. Pero si tú y yo rezamos, entonces sí nos va a salir igual, porque nos vamos a guiar de una misma frase. Entonces es la diferencia entre rezar y orar. Entonces, te escucho, ¿no? Dice aquí en Mateo, dice que no oremos como los hipócritas, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su caballería serán oídos. Así es, te digo, pero eso da pie a una variante, pero ahí se ve como, pues sí, de hecho, cada idea que he mostrado ahorita en otras congregaciones se puede entender diferente, pero al menos aquí ahorita estamos viendo que en nuestra congregación coincidimos al menos en esta idea, ¿no? Pero sí, entonces ¿no? Jesús es el único mediador, y por lo tanto tú a través de Él, en su nombre, te puedes dirigir a Dios sin ningún problema. Pero sobre todo eso, ¿no? Que no
en nuestra oración no decimos en el nombre de Moisés, o en el nombre de María, o en el nombre de Abraham, o en el nombre de Pablo, o en el nombre de Pedro. No, siempre es Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo me dirijo a ti, ¿no? Le damos a Jesucristo pues, ¿cómo diríamos? Le damos a Jesucristo el puesto, ¿no? Un trabajo. Del intermediario. El honor. El honor de ser nuestro intermediario. Porque él, como comentaba yo en el estudio del domingo, ¿no? Luego nos lo comentaba mucho nuestro hermano Juan, que me parecía una disertación interesante, ¿no? Decía, Jesucristo es el que murió por nosotros. No murió Pedro, no murió Pablo, no murió Moisés por nosotros. Es Jesucristo el que se entregó libremente por la humanidad, ¿no? Y a quien a su vez también Dios ha puesto por encima de todas las cosas. Hay un texto que por ahí dice Jesucristo, me ha sido dada autoridad en el cielo y en la tierra. Él es el único, ¿no? Bueno, pero esa idea... ¿Mande? Gracias, Jehová les bendiga. Gracias, mi hermano, Jehová les bendiga. Sí, Dios te bendiga. Me pueden interrumpir en cualquier momento, mis hermanos, si sienten que vale la pena, así como nuestra hermana. Pero bueno, coincido en que creo que esta es una idea que en la congregación la enseñamos así y estamos de acuerdo. Otra idea es esta, por ejemplo, que le puse así: debemos conocer los mandamientos y vivirlos, no solamente conocerlos. De nada sirve que nos los sepamos de memoria y no los hagamos. No están de adorno, no están para que simplemente los copiemos y los peguemos por ahí, y no. Y obviamente eso incluye tanto los que menciona desde el Éxodo con Moisés hasta las palabras de Jesucristo. Y por ejemplo aquí les puse Éxodo 20 del 1 al 17, Deuteronomio 4 del 1 al 6, que siguen siendo esos mandamientos, sobre todo cuando dice Moisés que dice estos mandamientos yo se los he enseñado para que los pongan por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Y por ejemplo ya en Mateo, en el Nuevo Testamento, esta es palabra de Jesucristo, donde le preguntaban, maestro, ¿cuáles son los grandes mandamientos? Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y pues así lo vemos también. No solamente son estos textos, vuelvo a insistir, hay más donde creo que confirman esta idea. Como por ejemplo en Lucas 10, del 25 al 28, igual le vuelven a preguntar, ¿no? Que un doctor de la ley se levantó y tentándole le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y Jesús le contesta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y le contesta el hombre, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús le contesta, bien has respondido, haz esto y vivirás, ¿no? Entonces los mandamientos son para conocerlos, meditarlos, pero sobre todo hacerlos. ¿Iba a decir alguien algo, Galvez? ¿Galvez? No, manito, fue el mismo que apretó. Que ahora lo diga. Bueno, seguimos. Siguiente idea. 5. Debe haber una transformación en uno mismo, gracias a través de la meditación y del estudio de los mandamientos y de todas las historias de la Biblia. Para eso están. No nada más para decir, yo me sé de memoria qué hizo Moisés o qué hizo Pablo o qué hizo Jesús. Si uno mismo no hay un trabajo en lo interior, ¿sí? Uno lo hace, porque como comentaba el domingo, cuando tú lees la Biblia te redarguye hacia ti. No es para que la uses de manera que puedas identificar los defectos de otras personas, no, es para que tú identifiques tus propios defectos y cuáles son las cosas que tú puedes corregir en ti mismo. Y eso nos lleva a una transformación de nosotros. Como por ejemplo en Juan 3, del 3 al 5, como le dice, pues está aquí hablando de la transformación de nacer de nuevo. En Romanos 12,
del 17 al 21, cuando por ejemplo dice el apóstol, dice, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. En Romanos 12, del 1 al 2, dice también el apóstol Pablo, dice, no os conforméis a este siglo, pero renovaos por la renovación de vuestro entendimiento. Y en segunda de Pedro, del 1, del 4 al 8, pues nos habla de las virtudes que se le añaden a la fe. Se le añade a la fe se le añade virtud, a la virtud ciencia, a la ciencia templanza, a la templanza paciencia, a la paciencia temor de Dios, afecto fraternal y caridad. Y todo eso, si se añade, pues es un trabajo en uno mismo, es un trabajo que uno hace en uno. Entonces también creo que en esta congregación esa es una idea que compartimos y enseñamos. Adelante, Rocío. Fíjate que ahí, no sé si te acuerdas que hace unos días salió una discrepancia, por así decirlo, donde decía Pablito que la transformación del cristiano es paso a paso, y lo que decía Paula era que la transformación es ¡pum!, de golpe, ¿no? Porque ya creíste, tienes que cambiar. Y yo creo que precisamente ese que acabas de decir, bueno, acabas de decir dos que yo tengo muy presentes, el de añadir dice añadir. Entonces vas a ir sumando, y no es algo que vayas a sumar todo de sopetón. Y la parte que a mí siempre me ha hecho pensar que es progresivo es cuando dice, renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Y el entendimiento lo vamos a ir adquiriendo día con día. Tú no eres paciente nada más hoy porque ya dijiste que eres paciente. Tienes que ser paciente con el paso de los días, en mi caso, ¿no? Con mi secretario. Día con día, tratar de sobrellevar esa parte, ¿no? Entonces no es como que el cambio va a ser ¡pum!, ya, soy mágico, ya soy hijo de Dios. Yo creo que es paso a paso, pero firme. Esa es mi idea. Sí, gracias. Yo creo, Rocío, que a lo mejor no le entendiste bien a Paula, porque no creo que ella se refiera a que sea así de rápido. Ahorita le voy a dar la palabra. Yo creo que a lo mejor no se entendió bien cuando lo mencionó. Pero no, o sea, no creo que ella se refiera a que sea así de tan inmediato, pero lo que sí es cierto es que cada quien tiene su propia velocidad, ¿no? Indudablemente habrá individuos que puedan y sean de un avance más rápido, y otros seamos más lentos, pero cada quien avanza a su tiempo, ¿no? Pero yo creo que se refería a eso a Paula. Adelante, Paula o Ricardo. Sí, Jehová sea con ustedes. Mira, yo pienso que es de acuerdo al entendimiento de la persona. Y yo no he entendido, pues no cambio hasta entender. Y el entendimiento no es inmediato, lógicamente. Sí, a eso iba yo a aclarar, nada más que si me expresé mal tal vez, porque soy muy para hablar, muy un poquito déspota, no sé expresar. No déspota, simplemente a lo mejor has de haber dicho, llega el entendimiento y ¡pum!, viene el cambio. Exacto, como, por ejemplo, ni yo puedo, hasta dije, tengo 62 años, ¿y qué? Que he cambiado muy lentamente, porque yo conozco el Evangelio desde los 2 años, el conocimiento que tengo no es así como de que soy muy inteligente, ¿no? Es que pues lo mamas y cuando estás chiquita lo captas. Entonces es muy fácil entender para mí porque lo he vivido. Claro. Como todos los que hemos estado muy chicos. Entonces, pero el entendimiento es diferente. Claro. No siempre entendemos igual. Así. Y por ejemplo, nuestro hermano Pancho, yo siempre lo tengo de ejemplo en ese aspecto. ¿Cómo puede ser posible? Y cuando él dice, ya no tomo, pero se llevó su tiempo. Y muchos regaños de nuestro hermano Ramón. Entonces, igual yo a mí me regañan muchas veces. Entonces, no es que yo conozco el Evangelio y ¡pum!, porque no lo conozco todavía. Entonces, eso es, mi hermano. Sí, yo te bendiga. Bueno, seguimos. La siguiente idea que también me parece que coincidimos todos, que la enseñamos aquí en la congregación de la misma manera, es esta, que dice así: la meta de la vida en la tierra es poder ganarnos la vida eterna. Es la meta de estar aquí. Cuando dice, ¿por qué estamos aquí entonces? Bueno, esta es tu oportunidad. Esta vida es una oportunidad, aparte de que es para que la vivas,
como bien dijo Dios, esta es la tierra, vívanla, crezcan, desarróllense. La meta es que aquí uno precisamente busca esa vida eterna, esta es la oportunidad, ¿no? Y aquí otra vez les pongo 4 textos, pero hay más, como por ejemplo Apocalipsis 20, 4, 6, cuando dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes que serán sacerdotes de Dios con Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Y cómo logras esa bienaventuranza? Pues como bien dice, blanqueando tus vestiduras. ¿Y dónde blanqueas tus vestiduras? Pues aquí. Mientras estás aquí es la oportunidad de blanquearlas, que se une con la idea que acabamos de mencionar. Buscas una renovación de tu entendimiento y eso es blanquear las vestiduras. Y lo haces aquí. Si no, ¿cuándo lo haces? ¿No? Entonces esa es una gran oportunidad. Dice en Juan 14, del 1 al 4, dice, Jesucristo mismo nos dice, ¿no? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, nos está diciendo claramente, vengan, los estoy invitando, ya están aquí, ¿qué creen? Los invito a otro lugar todavía más, ¿sí? En Mateo 25, del 31 al 34, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y me salto hasta el 34, que dice: entonces el Rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y como les comentaba yo hace ya un tiempo, creo que este texto es clarito, porque dice: heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. O sea que nuestro Padre nos está indicando, la misión de que estemos aquí es que podamos heredar este reino celestial. Por eso dice, preparado para ustedes desde que fundé el mundo. No es que Dios hace el mundo, nos pone y dice, bueno, ¿y a dónde los pongo? ¿No? Pues los tengo aquí, ¿y ahora qué hago con ellos? No sé qué opinan ustedes, pero me parece que en Mateo es muy claro cómo Jesús nos está diciendo que pues esa es la razón del cual esté la humanidad, para que pueda acceder a ese nuevo reino. Y en 2 de Pedro 1, del 4 al 8, dice: esa es la voluntad del que me envió, del Padre. Fíjense, como dice Jesús, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que le resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. ¿Y dónde ves a Cristo? ¿Dónde lo conoces? Aquí. Entonces, pues esa es la idea que creo que también manejamos en la congregación. La meta de la vida en la tierra es poder llegar a la vida eterna. Y idea 7, el bautismo es un pacto que hace la persona con Dios, ¿sí? Por eso Jesucristo dice, aquí también pongo otro texto, ¿no? Mateo 28, del 18 al 20, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En Juan 3, del 3 al 6, dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. O en Mateo 3, del 8 al 11, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Me salto hasta el 11. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Aquí está hablando Juan el Bautista. Mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Y en 2 de Pedro 1, del 4 al 8, nos dice aquí, por ejemplo, dice el apóstol, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces esa también es una idea que promovemos en la congregación. Quien nos quiere escuchar, que considere que el bautizo es un pacto que puede hacer la persona con Dios directamente. No es un compromiso que hace con nosotros como congregación,
no es un compromiso que hace con una persona, sino es un compromiso que hace la persona con Dios directamente y es gratuito, ¿sí? Y solamente se requiere que la persona conozca de Jesucristo, tenga fe en Él y lo pida. Adelante, Verónica. Pues bueno, buenas noches a todos, hermanos. Buenas noches. Y también al pastor que está ahorita, que es Saúl. Bueno, pues yo cuando yo lo he platicado ya desde que empezamos en la congregación, también cuando que digo el Salmo 23, cuando iba al estudio de Veracruz, pues me bauticé y fui muy feliz, o sea, pues me sentí más sana. O sea, antes sí me sentía como que con dolor, como que con náuseas y así, o sea, no me sentía bien en mi vida. Por eso quise el bautismo, o sea, fue de mí, me nació por mí, o sea, es lo que dicen también de que no debe ser de que te digan. O sea, por ejemplo, que yo le diga a mi hermana, ¿no? Ahorita que le diga, oye, pues ya hazlo, no, o sea, tiene que ser de ella de nacer, es todo. Gracias, Vero, gracias. Así es, tiene que ser de iniciativa y de convicción de la persona que lo pide. Y sobre todo, que algo que también manejamos mucho aquí en la congregación, no tiene nada que ver con el dinero, no tiene nada que ver con la influencia de nadie. Y la octava idea que quisiera aquí comentar, que me parece que también es importante que enseñamos en la congregación, es esta, que por lo tanto buscamos estar en la primera resurrección, ¿sí? Ya hemos hablado de que buscamos la vida eterna, pero muy en particular hemos aprendido que se refiere a sobre todo, si hablamos de vida eterna, hablamos de primera resurrección. Así es como siempre, constantemente está esa palabra, resurrección, ¿sí? Y por ejemplo aquí les puse los textos de Apocalipsis 20, del 4 al 6, donde dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces esta es la meta, este es el objetivo que nos invita Jesucristo. En Mateo 19, del 27 al 29, hasta que aquí está hablando Jesús y dice, le pregunta, le dice Pedro, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando se sentara el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que dejare casas, hermanos, hermanas, padre o madre, o mujer o hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Vea como igual les da potestad Jesucristo a los apóstoles para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y en 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 16, aquí rápidamente leo lo que marqué, dice, por ejemplo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Me salto hasta el 16, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, coincidimos en esa congregación que hablamos que la meta es la resurrección. No manejamos la idea de que te mueres y te vas al cielo. No, Señor. Te mueres y hasta que venga Jesucristo y te resucita.
¿sí? Cuando venga el final de los tiempos. Y por último, Hechos 2, del 29 al 32, dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Entonces es la idea que mencionamos en la congregación. Y entonces con esto voy a concluir por ahorita, mis hermanos. Aquí tenemos, le puse, vuelvo a insistir, ideas directas en cuanto a que al menos en nuestro grupo estas son ideas que coincidimos y que las enseñamos tal y como están. Pero vamos a hacer un ejercicio para la siguiente vez que me toque la guardia y vamos a ver cómo de nuestros mismos hermanos cristianos dentro del cristianismo, que es muy grande, podemos encontrar que no todos los grupos a veces coinciden al 100% de la manera en que nosotros lo explicamos. Y es importante conocer las variantes precisamente para poder dar una opinión, y al final de cuentas la persona que nos escucha debe de tomar sus propias decisiones. De la misma manera que al menos yo aquí les comparto, hermanos, que siempre no veo mal que cualquier, por ejemplo, esto que les comento yo lo creo, pero si en algún momento un hermano o alguien digamos que me debate esa idea, no me es molesto escuchar esa otra opinión, porque me parece que así al final, si vuelvo a estudiar los textos para confirmar si lo que me están diciendo pudiera ser o no ser una nueva explicación, creo que ahí se nutre mi conocimiento. Y eso es algo que me gustaría invitarles, mis hermanos, y que haremos en la siguiente vez que me toque la guardia, para que sobre todo evitemos, creo yo que mi intención de dejar como reflexión es que no hay ningún tema por el cual tendría que valer la pena, por ejemplo, pelearse o enojarse cuando escuchamos algo diferente, porque al final de cuentas cada quien va a dar, valga de la redundancia, cada quien va a dar cuentas de lo que cree uno mismo. Entonces lo que uno siempre debe hacer es mantener el estudio constante de las ideas para de esa manera tener mejores argumentos para contestar, ¿no? Al final de cuentas, entre más conozcamos, como bien nos enseña nuestro hermano Jaime, nuestro hermano Ricardo, entre más conozcamos y podamos leer, más nutridos vamos a estar. Antes de despedirme, le cedo la palabra a Ricardo Opolita y ya me despido. Adelante. Listo. Que vaya contigo, mi hermano. Es que yo mañana cumplo 62 años. Y yo quería dar gracias, porque si no ya nos vemos hasta el viernes y ya pasó. Y yo estoy agradecida con nuestro Dios por ese privilegio tan grande que me ha concedido llegar a esta edad, y sobre todo pues